Le voy a dar la palabra primero a Reinaldo, que es un hombre de números, que en todas las reuniones de trabajo nos ilumina y nos cuenta o nos describe el territorio. Aproximadamente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes eran el 57% de la población el 2010. El año 2020, y antes de que tengamos datos del nuevo censo, son aproximadamente un 54%, ha disminuido un poquito la proporción. Y para el año 2050 van a ser aproximadamente el 40% de la población. Es decir, sabemos, ¿no es cierto?, que nuestras sociedades tienen un proceso de envejecimiento, pero en nuestra región todavía tenemos algo que se denomina el bono demográfico. Y el bono demográfico principalmente es esta oportunidad que tiene un país por su talento, por su recurso humano. Obviamente es una oportunidad si nuestra población está bien educada, tiene buenos conocimientos, entonces ahí nuestro país va a tener una oportunidad. Pero si no sabemos aprovechar esto que tenemos, nuestras niñas, nuestros niños, jóvenes, adolescentes, también esto puede volverse algo complejo. Y claro, este tema que, como digo, es una oportunidad si sabemos bien cómo potenciarla. Hemos visto que los últimos 2 años se ha tenido graves problemas en el aprendizaje, en la generación de sus conocimientos, principalmente por el cierre de las escuelas. Y claro, teníamos alguna evidencia general de que este cierre de las escuelas efectivamente estaba afectando a las niñas, niños y adolescentes en su aprendizaje. Sin embargo, la semana anterior, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa arrojó ya una primera fotografía de cómo están las niñas, niños, adolescentes luego de estos 2 años de cierre de las escuelas. Y realmente esto es preocupante porque en todas las áreas que se evalúan existe efectivamente una disminución en los conocimientos. Además, esa disminución se ve más marcada aún en las niñas y niños de los primeros años de educación, principalmente lo que es educación inicial, lo que son los primeros años de educación general básica. Ojo que no es que antes estábamos bien, en el promedio nacional, que es una evaluación que se mueve entre 400 a 1000, siendo 700 como que de aquí, de 700 para abajo estamos mal y de aquí para arriba algo bien. La media era alrededor de 700, pero en estos 2 años ha existido una disminución de unos 50 puntos en los temas de lengua y literatura, por ejemplo. Entonces, esto es significativamente preocupante. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué estrategias considerar para mejorar este problema? Creo que existen varias, ¿no es cierto? Muchas ligadas a temas de inversión, de mejora o de apoyo en los docentes, también un tema movilizador con la comunidad educativa. Sin embargo, existe un análisis que se hizo hace 1 año y medio en donde se hacía un análisis de la relación que puede tener la lectura con el tema de los conocimientos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, en una prueba también del Instituto de Evaluación Educativa se preguntaba primero sobre algunos temas ligados más a la lectura. Si los chicos, chicas les gustaba leer, cuántas horas leían al día y una serie de preguntas. Entonces, sobre eso se agrupó a los niños en niños que amaban la lectura y en niños que tenían poco gusto por la lectura. Teníamos eso y aparte teníamos las evaluaciones de estos niños en matemáticas, en ciencias, en literatura, en 5 áreas. Y si pudiésemos imaginarnos un gráfico, en todas estas áreas, los niños que tenían una predisposición hacia la lectura, que amaban la lectura, tienen un puntaje mucho mayor a quienes no tenían esta predisposición. Entonces, eso nos señala que ante esta crisis educativa que tenemos actualmente, un buen elemento
para tratar de cerrar esta brecha y una buena estrategia para tratar, ¿no es cierto?, de ir disminuyendo este problema puede ser el tema de la lectura. ¿Cómo motivar, cómo promocionar la lectura? Tengo que repreguntarte, perdóname. Claro. Hablaste de una situación de país. ¿Hay cifras respecto a provincias o regiones? ¿Hay cifras respecto a privados, públicos, fiscomisionales? Es decir, ¿hay como un mapa más específico, mejor descrito del país? Sí, o sea, uno podría hacer un análisis un poquito más a fondo y las principales problemáticas, por ejemplo, se encuentran en las provincias de la Amazonía, en las zonas rurales de la costa y marcadamente en la provincia de Esmeraldas. Entonces uno sabe que ahí tiene algunos retos mayores. También existe una diferencia significativa entre niñas y niños que probablemente tienen mayor acceso a libros, por ejemplo, a tecnología, que quienes no tienen. Por ponerte un ejemplo, en las familias con niños menores de 5 años que están en situación de pobreza, el 70% de estas familias no tiene un libro en el hogar. Entonces, ¿cómo motivamos al tema de la lectura, por ejemplo, si en la casa ni siquiera existen libros para hacer esto? Qué importante que haya disponibilidad de libros. Voy a pasar la palabra a Nadia. Desde tu espacio, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo frente a una realidad escrita por Reinaldo? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Estamos felices de estar acá. Y un poco para contarles justamente de dónde hablamos y nuestro criterio y los comentarios que vamos a compartir. Me quiero tomar unos minutos breves para contarles justamente a la organización a la que represento. Algunos de ustedes la conocen, algunos no, entonces les presento. Yo estoy representando a Lab 21. Lab 21, como su nombre indica, o como su nombre sugiere más bien, es un laboratorio del siglo XXI. Nosotros somos un laboratorio de innovación social y educativa que hace 10 años se hizo la pregunta de cómo podemos transformar el aula de clase para que sea relevante. Preocupados por los números de deserción escolar, el número de jóvenes que no estaban ni trabajando ni estudiando, y una de las razones era por la falta de conexión con los contenidos de aprendizaje. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo para transformar la educación, y ahí es donde reflexionamos, dijimos, tenemos que generar espacios para nuestros jóvenes para que desarrollen habilidades que realmente les sirvan en la vida real. Justamente como mencionábamos, este grupo de jóvenes pasado mañana va a incorporarse quizá al mercado laboral, a emprender, a seguir con sus estudios. Entonces sabemos que hay habilidades que no necesariamente se trabajan formalmente o transversalmente en los espacios de educación, que son las habilidades para la vida. Entonces eso es justamente la propuesta de Lab 21. Nosotros, a través de procesos de formación a docentes, buscamos dejar instalada esta metodología para que los docentes la apliquen en el aula y, bueno, desarrollen habilidades para la vida. Y estamos hablando desde autoconocimiento, que es una habilidad importantísima, liderazgo, comunicación, creatividad. Entonces, sí quería hacer primero esta pequeña introducción para contarles justamente de dónde van a venir las reflexiones que quiero compartir. Y luego, obviamente, tomando las palabras de María Fernanda, de Augusta, nosotros tenemos clarísimo que los últimos 3 años han sido un cambio abrupto completamente en el mundo. De hecho, cuando nosotros hablamos de habilidades blandas o habilidades para la vida, justamente sabemos que la importancia viene de que son estas habilidades que siempre vamos a necesitar, independientemente de cómo cambien los trabajos, las necesidades del mercado laboral, las carreras que se ofrezcan, siempre vamos a necesitar la capacidad de comunicarnos, de tener pensamiento crítico, de trabajar en equipo. Entonces, también venía de ahí la propuesta, cómo nos preparamos para un mundo que está en constante cambio. Y luego viene la pandemia, y aquí a mí me encanta hacer este ejercicio de invitarles a todos a viajar un ratito en el tiempo, y pensemos dónde estábamos en diciembre 2019. Hace 3 años. Entonces, pensemos cómo era el mundo hace 3 años. Y empezamos a oír de la pandemia, ¿será que llega? ¿Será que no llega? ¿Qué implicará?
Y bueno, en 3 años el mundo cambió completamente. O sea, el hecho de que estemos aquí mismo usando algunos de nosotros mascarilla, el hecho que tengamos que ahora las formas de trabajar han cambiado. Trabajamos de manera virtual. En estos 3 años la manera de educarnos cambió, la manera de relacionarnos personalmente, de conocer a personas. Es decir, me encanta hacer este ejemplo porque creo que hemos vivido de primera mano lo abrupto que pueden ser estos cambios. Entonces, es un poco para contar las preguntas que nosotros nos hacemos en la 21. Pero ahora, volviendo ya al tema que nos junta hoy, sobre la lectura y tecnología, también quiero hacer referencia a algunas de las cifras que justo veíamos en el libro, ¿no? En el video. Y hay esta cifra que en el Ecuador leemos un libro al año, ¿no es cierto? Y es una cifra alarmante, obviamente es una de las cifras más bajas de la región. Pero también hay otras cifras que nos pueden dar ciertas pistas de cómo podemos ir hacia adelante. Entonces, tengo aquí unas pequeñas cifras. Dale, no te preocupes. Justamente estas cifras vienen en base a un estudio que hizo el Ministerio de Cultura. Entonces, aquí decía en este estudio, una conclusión es que el 77% de la población lee con frecuencia diaria. O en pantallas, o en diferentes... Que lee con frecuencia diaria. El 92% de la población lee en distintos formatos. Uh-huh. Y el 57% de la población reporta que el celular es del medio a través del cual lee. Entonces, a nosotros sí nos deja esa pregunta. Ok, puede ser que estemos leyendo un libro al año, pero eso no quiere decir que no estemos leyendo. Y luego a mí me encantaría igual expandir esta conversación con los jóvenes. No quiere decir que no estemos leyendo. Entonces, la pregunta que nos hacemos en la 21 y desde todos quienes trabajamos en áreas de innovación educativa es: la educación tiene que responder a la realidad de nuestros jóvenes. Esa es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, definitivamente, ¿cómo nosotros podemos utilizar la tecnología, los medios, los canales, los formatos, los contenidos que les atraviesan a nuestros jóvenes, a nuestro favor? Es decir, quizá la pregunta no necesariamente tiene que ver con el número de libros, sino cómo utilizamos la tecnología a favor del fomento de la lectura. ¿Qué canales uso para llegar a estos posibles lectores? No solo qué canales, sino quiénes son los indicados, porque una respuesta, casi siempre la primera respuesta es que el gobierno haga, porque es su obligación, pero ¿quiénes somos los actores de esta sociedad indicados a atender? Hay organizaciones como UNICEF, desde los organismos internacionales, hay organizaciones de la sociedad civil que desde la sociedad civil lo hacen, y por supuesto está el órgano rector de la educación, que es el Ministerio de Educación. Termina tu idea, dale. Sí, entonces, digamos que la situación está ahí. Nuestros jóvenes están leyendo contenidos a través de las redes sociales, a través del Internet. Y entonces la propuesta de la 21 es, ok, aprovechemos eso a nuestro favor, pero si es que nuestros jóvenes igual están leyendo, si es que la educación ya no es este formato en el que un docente transmite información, porque la información ya está ahí, ese ya no es el rol del docente. La pregunta es, ok, acompañemos este proceso de fomento a la lectura a través de la tecnología, pero resulta fundamental, resulta esencial, resulta urgente que, si bien utilicemos la tecnología a ese favor, en el aula de clase también nos dediquemos a fomentar el pensamiento crítico. Porque estamos actualmente en un mundo en el que va a ser imposible que regulemos o que administremos los contenidos que estamos leyendo. Y no solo estoy hablando como jóvenes, estoy hablando como adultos. Estamos bombardeados, desbordados de información, pero también estamos bombardeados y desbordados de desinformación. Entonces es imperativo, es urgente que en el aula estas habilidades para la vida que hablaba yo al inicio, habilidades blandas, tengan que ver con el pensamiento crítico. Que nuestros jóvenes tengan hoy la capacidad de distinguir la calidad de los contenidos que están leyendo, cuáles son medios verificados o no, qué contenidos pueden tener detrás
intereses políticos, ideológicos, comerciales. Es decir, la información está ahí, es un océano infinito de información. Y entonces, si vamos a utilizar eso a nuestro favor, esto sin duda tiene que venir acompañado con el fomento del pensamiento crítico y la capacidad de discernir lo que estamos leyendo. Reinaldo, y me imagino que también hay unas metas a cumplir. Existen esas metas para atender estas brechas. Tú hablaste de sectores del país, inclusive de muchos hogares en los que no hay un solo libro. ¿Qué hay que hacer? Sí, yo creo que este es un esfuerzo conjunto que se debe trabajar con toda la comunidad educativa. Tú hablabas, por ejemplo, de este tema del pensamiento crítico, de la lectura crítica, y claro, es complejo cuando un niño en séptimo de GB o solo 3 de cada 10 niños en ese año comprenden lo que están leyendo. Entonces hay que hacer un trabajo importante en los primeros años de educación inicial. Nosotros justo esta semana visitábamos algunas instituciones educativas y en alguna institución nos decían que ahora es más fácil trabajar con los niños de segundo año que de tercero. Dice, porque en los de tercero ya no lograron aprender a leer cuando debían. Entonces con los niños de segundo nos resulta mejor este proceso que con los de tercero, porque tienes que tratar de estarles enseñando algo que en teoría debes de enseñarle aquí, pero tampoco sabe esto. Entonces creo que de alguna manera hay que irse a lo esencial, a lo básico, que es todo este tema de la lectoescritura, que esté bien fundamentado esto para seguir avanzando a otros procesos. Ahora bien, también en este tema de la lectura y de la posibilidad también de acceder a la tecnología, creo que es importante pensar que aquí tenemos distintos retos y distintos rostros. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿no es cierto?, un niño en la zona urbana con padres con una escolaridad superior, por ejemplo, que un niño en la zona rural sin conectividad y con los padres con una baja escolaridad. Entonces, me parece a mí que esto debe ser un cruce como entre quienes forman parte de la comunidad educativa, cuál puede ser el rol de cada uno de estos actores, y por otro lado, el tratar de ir viendo cómo generamos una suerte de mejora en los habilitantes, que tengan los niños, por ejemplo, un tema de textos escolares, que se vaya mejorando los temas de conectividad y también que exista la disponibilidad de equipos para esas niñas o niños. ¿Nos puedes contar algo sobre la situación en el país respecto a lo último que dijiste? Disponibilidad de textos escolares, disponibilidad de tecnología, es decir, acceso. Sí, ese es un tema bien importante, el tema del acceso, ¿no es cierto? Por norma, por ley, el Ministerio de Educación debe entregar los textos escolares a todas las instituciones educativas y generalmente eso sí ocurre, en pandemia más complejo, ¿no es cierto? Y en cambio, en los temas, por ejemplo, de conectividad, efectivamente en la pandemia hubo un incremento del acceso a la conectividad. Sin embargo, el país sigue teniendo un bajo acceso al Internet. Esto sobre todo en las zonas rurales, en los pueblos indígenas, en la Amazonía, por ejemplo, los porcentajes son muy bajitos. Además, el costo es alto, ¿no? Entonces, muchas familias tienen acceso, pero no porque tengo un plan contratado en mi hogar, sino que me conecto a la Internet del vecino cuando me permite. Entonces, eso también tiene una serie de limitaciones. Por otro lado, viene el tema del uso de dispositivos. No en todos los hogares hay equipos. Recuerdo que cuando se hizo este estudio, solo 2 de cada 10 niños tenían para su uso personal una tablet o una computadora. Entonces eso les limita también en su proceso de aprendizaje. ¿Esa cifra ha evolucionado de alguna manera o qué se está haciendo en el Ecuador para que ese número de 2 de cada 10 con acceso a tecnología mejore, cambie? ¿Hay bibliotecas disponibles en general en el país para que cambie la situación de un libro por año, hablando de libros, o acceso a bibliotecas que tengan de tecnología disponible para niños, niñas, para las familias en general? Porque también te has referido a los padres. Sí, el porcentaje sigue siendo bajito, ¿no? Entonces ahí sigues teniendo un reto
enorme. Pero bueno, hay unos retos que efectivamente son de competencia desde lo público, más a nivel ministerial, en un incremento necesario de la inversión para tratar de recortar estas brechas. Y también hay otras acciones que se pueden realizar desde el hogar, desde las familias. Entonces, yo creo que mucho de esto tiene que ver con el ejemplo en el hogar, con la motivación para la lectura. Entonces, creo que ahí todos podemos sumar. Este actor tiene que darnos algunos habilitantes, tiene que darnos conectividad, por ejemplo. Lo que se ha visto bastante en estos años es que muchas veces esto ha sido provisto ya sea por los municipios o las prefecturas, puntos de acceso a Internet para que se puedan conectar las familias un momentito, por ejemplo. Y creo que ahí también hay un tema bien importante en lo que tú mencionabas, en parte de lo que tiene que ver con los contenidos. Porque, o sea, ¿para qué me conecto? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces creo que hay un reto importante en la generación de contenidos. Hemos visto, ¿no es cierto?, actualmente se han desarrollado varias aplicaciones que creo que a muchos chicos les motivan, por ejemplo, que tú puedas escribir tu historia y compartirla y recibir comentarios, empezar a discutir con otras personas. Creo que también todo este tema de audiolibros es súper útil para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. Entonces es una manera... Visual, perdón, sí. Sí, visual. Entonces creo que hay un conjunto de herramientas que también se van generando. Entonces, ¿cómo acercar la tecnología? ¿Cómo dotar de más conectividad a nuestros hogares? Y el desarrollar contenidos es como... Es el desafío más importante. Sí. Nadia, desde la organización de ustedes has hablado que lo más importante es pensamiento crítico. Si ya están leyendo en pantallas, en libros, tienes que darles habilidades para que hagan algo, para que usen positivamente, para que ese texto les sea útil. ¿Qué hacen ustedes? Sí, correcto. Bueno, como les contaba, nosotros desde la 21 nosotros tenemos estos procesos de formación dirigidos a jóvenes, pero a docentes. Este es el programa con el que nacimos hace 10 años. Entonces, lo que nosotros hacemos para responder tu pregunta es trabajar estas habilidades con los docentes primero. Esa es la clave, porque eso es dejar sembrada la semilla o dejar la capacidad instalada en el docente que está a cargo de guiar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y luego ellos tienen esta misión de replicar y tienen este efecto multiplicador. Entonces, es súper interesante las experiencias que nosotros hemos tenido, porque si estamos hablando de fomentar la creatividad, estamos hablando de fomentar el pensamiento crítico, el autoconocimiento, el liderazgo. Es súper interesante darnos cuenta que si bien han habido muchos esfuerzos para formar a docentes, queda todavía mucho trabajo por hacer para desarrollar estas habilidades de nuestros docentes, que quienes guían, que a nosotros nos gusta decir obviamente que cuidan a nuestros niños, es decir, cómo estamos cuidando a nuestros cuidadores. Entonces, es esencial, eso es lo que hacemos. ¿Y cómo hacemos estos procesos de formación de habilidades? Como cualquier habilidad, se hace a través de la práctica. No se puede enseñar a cocinar diciendo, mira, así se cocina, o enseñando a manejar, mira, así se maneja, sino se tiene que poner en práctica la cocina, se tiene que poner en práctica el conducir, y es lo mismo con las habilidades socioemocionales, con las habilidades blandas. Hasta donde te entiendo, están leyendo mucho en pantallas los jóvenes hoy en día. ¿Qué están leyendo en las pantallas? Están leyendo, y ahí pues digo, me encantaría expandir esta conversación, pero claro, están leyendo redes sociales, están leyendo blogs, están leyendo cadenas, páginas de internet, y ahí es justamente la pregunta que nos hacemos. ¿Tienen la capacidad de discernir el origen de esta información? Entonces, es un mar infinito. Tengo otra pregunta. ¿Está conectado lo que están haciendo en el aula con aquello que les gusta leer? No sé si me expliqué la pregunta. Creo que no. Creo que no necesariamente. Y esto nosotros lo sabemos y lo vemos de justo en todos nuestros procesos de formación, y es nuevamente lo que digo, quienes pensamos en educación y en innovación educativa, tenemos que hacernos todos los días esta pregunta: si es que
si es que la educación, lo que estamos impartiendo, lo que estamos desarrollando... Está conectado con la realidad, con la realidad y con los intereses. Siempre esa es la pregunta, ¿cómo utilizamos la realidad, las necesidades, los intereses a nuestro favor? Y sí, no creo que siempre está conectada y ese es un desafío importante. Importantísimo.